Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Hoy nos encontramos, pues, para poder, digamos, desarrollar el segundo CIPAS del curso de Pensamiento Lógico-Matemático y este está directamente relacionado a la unidad 1, ¿cierto? Unidad 1 de métodos para probar la validez de un argumento. Es así entonces, mis estimados estudiantes, que es muy importante que ya entremos en una dinámica un poco más dinamizada, porque esta tarea pues hace parte del momento intermedio del curso. Es decir, ya comenzamos a desarrollar las unidades 1, 2 y 3. En ese momento, bueno, vamos a centrar, como lo decía, en la unidad 1. Antes de comenzar, quiero hacer una precisión. Nos encontramos en la interfaz del campus, donde ustedes van a encontrar sus tres entornos de ambiente virtual de aprendizaje. Y digamos que, pues, digamos, lo que quiero decirles en este momento es que se van a situar en la parte del entorno de aprendizaje y se van a direccionar acá donde dice foro de discusión, unidad 1, tarea 2, métodos para probar validez de argumento. Le van a dar clic allí y en este ustedes van a ir donde dice foro de discusión, unidad 1, y este los va a llevar a este foro. ¿Qué van a encontrar en este foro? Van a encontrar el saludo de bienvenida por parte del docente, quien les habla. Van a encontrar la información pertinente a esta unidad, ¿cierto? Los criterios que deben tener en cuenta, ¿cierto? Recuerde que más o menos son 4 semanas, entonces, pues la idea es que ustedes por semana vayan haciendo el respectivo aporte. Sin embargo, pues si lo pueden hacer en las primeras 2 semanas sería genial, porque con eso entonces van a recibir una realimentación más oportuna. Y también van a encontrar información ya como videos. Mire que acá hay videos relacionados a cada uno de los ejercicios. Entonces hay un video sobre el ejercicio número 1, hay un video sobre el ejercicio número 2, hay un video sobre el ejercicio número 3, hay un video sobre el ejercicio número 4. Además de esos, hay juegos interactivos que le permiten, digamos, pues ustedes poder interactuar y poder, digamos, de alguna forma aprender un poco más frente a cada uno de los ejercicios. De hecho, también están directamente correlacionados a cada uno de los ejercicios, ejercicio 1, 2, 3 y 4. También está lo que tiene que ver con la franja de tutor en línea, que es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿cierto? El tutor en línea que se desarrolla los martes, jueves y sábado en estos horarios de 10 a.m. a 12, el martes, el jueves de 6 p.m. a 8 y el sábado de 10 a.m. a 12. Y pues también les he puesto acá el cronograma de los CIPAS. Precisamente hoy estamos desarrollando el primer CIPAS, ¿cierto? Y este es el segundo, que se va a desarrollar entre 8 días el lunes también a las 4 p.m. Y también acá está, digamos, también el cronograma de lo que tiene que ver con las webconferencias que se va a desarrollar el 19, ¿cierto? Miércoles 19 a las 7 p.m. de la noche. Y la otra que se va a desarrollar el 26 de febrero a las 7 p.m. de la noche. Entonces, toda esa información van a encontrar acá en ese foro. Pero adicional a eso, mis estimados estudiantes, lo que quiero es que comprendan que en este foro ustedes van a tener que poner la letra que van a trabajar. Entonces, ustedes, obviamente, yo les adjunté acá las guías y demás, pero ustedes van a poder encontrarlas, ya saben dónde. Yo les mostré la vez pasada, pero bueno, vamos a devolvernos un poco. ¿Dónde van a encontrar las guías? Acá donde dice guía
de actividad rúbrica de evaluación, ¿cierto? Y acá van a encontrar todos los ejercicios, entonces anexos de ejercicios para resolver, una guía donde se desarrolla un ejercicio diferente, pero muy similar a los que están en la guía. El anexo 3 es la plantilla y la cuarta guía, actividad rúbrica de evaluación. Entonces, en los ejercicios relacionados a lo que tiene que ver con la tarea 2, hay que tener en cuenta que son 4 ejercicios, ¿cierto? Pero hay 5 letras. Entonces, si yo escogí la letra A, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y, digamos, yo soy del grupo 3686. Entonces yo le doy clic sobre mi grupo, ¿cierto? Vengo acá y le doy responder y digo cordial saludo, estimados compañeros y profesor. La letra que voy a desarrollar es la letra A del ejercicio 1, la letra A del ejercicio 2, la letra A del ejercicio 3, la letra A del ejercicio 4. Y tengo que fijarme también que en efecto ningún compañero primero que yo haya puesto la letra A en el foro. Porque si eso sucede, quiere decir que el que tiene prioridad por encima de mi aporte es el compañero que puso la letra primero. Entonces tengo que fijarme primero en eso para no cometer el error de que me ponga a hacer los ejercicios relacionados con la letra A cuando ya un compañero, primero que yo, así sea por un segundo, haya puesto la letra A. Entonces, es importante que nos fijemos frente a eso, mis estimados estudiantes, para no tener que anular trabajos en el desarrollo de esa actividad. Digamos que eso era lo que les quería mostrar inicialmente, porque creo que es muy oportuno para que, digamos, terminado el CIPAS el día de hoy, inmediatamente ustedes entren al foro y pongan la letra que van a trabajar. Eso es importantísimo. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Bueno. Ahí me escuchan perfecto. Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Ok, listo. Muchas gracias. Bien. Okay, entonces, el objetivo de este CIPAS es motivar al estudiante en el aprendizaje de la unidad 1, ¿cierto? Y los específicos es evidenciar el por qué y para qué la lógica matemática y realizar las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1. ¿Listo? Es importante, pues obviamente, tener en cuenta, muchachos, que esta actividad tiene un ponderado de 125 puntos, ¿sí? Y comienza hoy y termina el 14 de marzo. Es decir, hay bastante tiempo, pero no podemos confiarnos de dejar todo para lo último porque esto les puede jugar una mala pasada. Entonces, la idea es que en la medida que vaya pasando el tiempo, ustedes también vayan avanzando para que en efecto ustedes puedan entregar el trabajo a tiempo. Es importante que tengan en cuenta esos aspectos porque esto va a ser crucial, primero, para que tengan o entreguen un trabajo de buena calidad y segundo, el docente pueda realimentarles ese trabajo de forma oportuna. Bueno, pues este es el cronograma, ¿cierto? La agenda de curso. Ahí, como ustedes pueden ver, a partir de hoy tienen 25 días para entregar el trabajo. Entonces tienen bastante tiempo, pero no debemos confiar de eso porque eso nos puede jugar una mala pasada. La idea es que en la medida que vaya pasando el tiempo, pues ustedes vayan haciendo los aportes en la menor brevedad posible. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los conectores lógicos, vamos a hablar sobre las tablas de verdad y pues obviamente esta unidad está directamente relacionada con leyes de inferencia lógica. Pero esta vez, digamos, hasta el momento nos vamos a quedar hasta las tablas de verdad que hacen parte o son objetos matemáticos inherentes
a los primeros 2 ejercicios. Quiero recalcar que hay que hacer uso de los referentes. Hay unos objetos virtuales de aprendizaje diseñados para lo que tiene que ver con conectores lógicos, y estos pues se encuentran en las plataformas, ¿sí? Entonces es importante en la plataforma ¿qué? En la plataforma Moodle. Allí ustedes pueden encontrar, digamos, en los referentes los diferentes objetos virtuales de aprendizaje o objetos virtuales interactivos o de información que ustedes pueden usar para afianzar los conocimientos. ¿Listo? Ok. Bien. Vamos a comenzar con algo muy importante dentro de la lógica, y es comenzar a definir un elemento crucial, que es ¿qué entendemos nosotros por proposición? ¿Qué asumimos nosotros por proposición? Resulta que una proposición la conocemos nosotros como una afirmación, ¿cierto? Una afirmación que permite determinarse a partir de una verdad o una falsedad, y que a su vez esa proposición o es falsa o es verdadera, pero no es ambas a la vez, ¿cierto? Es decir, no puede ser ambas. O sea, una proposición o una afirmación no puede definirse como una dicotomía entre dos definiciones, es decir, que sea verdadera o que sea falsa. O es verdadera o es falsa, pero no pueden ser ambas a la vez. Su constitución, ¿sí? O sea, su formación o su estructura está determinada por un sujeto más un verbo más un complemento. Es decir, el sujeto es de quien se habla, ¿cierto? El verbo es la acción y el complemento es lo que describe al sujeto lo que hace con la acción, ¿cierto? Entonces, algo importante frente a esto, mis estimados estudiantes, es que las proposiciones, pues para las matemáticas, es muy importante poder hacer uso de los símbolos, ¿cierto? Símbolos. Las matemáticas permiten codificar las cosas, codificar. Entonces, como las proposiciones son expresiones que están dadas más en un marco contextual de descripción, ¿cierto? De escritura. Entonces, como son proposiciones, entonces, cómo se hace desde las matemáticas? Pues se codifican con letras minúsculas. Es decir, que una proposición se puede representar en las matemáticas como P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Cualquiera de esas letras representa una proposición en las matemáticas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces ya sabemos que en las proposiciones siempre las vamos a representar con letras minúsculas. Entonces, las proposiciones se dividen en dos: las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. También se le pueden decir, a las simples se le denominan como atómicas, y a las proposiciones moleculares como compuestas también, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre las simples y las compuestas? Entonces, fijémonos en lo que sucede acá. Por ejemplo, una proposición simple está definida como: Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBTI de la UNAD. Si ustedes se fijan, mire que aquí Lina es el sujeto, estudiante viene siendo
la acción Ingeniería de Sistema de la SBTI de la UNAD viene siendo el complemento. Y entonces estaríamos hablando de una afirmación, ¿cierto? Sujeto, verbo y complemento. Más, ¿sí? Entonces, dependiendo también de ese contexto, a esta afirmación se le puede dar un criterio o de verdad o se le puede dar un criterio de falsedad, ¿cierto? Se le puede dar un criterio de verdad o se le puede dar un criterio de falsedad. También Lina estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. También viene siendo Lina como el sujeto estudia de la acción que hace, curso de pensamiento lógico matemático, el complemento. O en este caso estaríamos hablando de Lina, bueno, Pedro ha estudiado 2 maestrías. Si nos enfocamos en este, pues también estaríamos hablando de que Pedro es el sujeto, estudiado, viene siendo la acción, 2 maestrías, el complemento. Entonces, mire que aquí podemos ver muy bien estructurado el tema de las proposiciones en un lenguaje natural. Pero, ¿cómo se diferencia de una compuesta? Pues resulta que una compuesta está formada por más de una proposición simple, como es en el caso de Lina, es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBTI de la UNAD, y mire que aquí ya hay un conector, es estudiante del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Y ustedes se preguntarán, profe, pero después de Li, ¿no iría Lina otra vez? Sí. Se sobreentiende entonces que si no está Lina acá y le estamos poniendo en esta proposición, quiere decir que estamos hablando del mismo sujeto, en este caso, Lina. Y por lo tanto, pues, no habría necesidad de volver a redundar el sujeto porque sería el mismo. O como es en el caso, Luis come helado o va a la piscina. El conector es O. ¿De quién estamos hablando? De Luis. En la primera proposición es comer, el verbo, y el helado viene siendo el complemento. Y en la segunda proposición va, es la acción, ¿cierto? O el verbo, y la piscina viene siendo el complemento. Entonces, es así entonces como se diferencia una proposición simple de una proposición compuesta. Una proposición simple es solamente solita, constituida por un sujeto, verbo, complemento, y una proposición compuesta está adicionada con 2 o más proposiciones adicionales. A ver, vamos a ver si comprendieron esa diferencia. Ustedes me van a decir, esta proposición que dice acá, ¿cuál de las siguientes expresiones son proposiciones simples? -4 es un número natural. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Simple. Simple, profe. Es simple, claro. Es una proposición simple. ¿Y qué criterio de verdad le podemos dar? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Es falso. Pero bien, muy bien por la participación. Es falso. ¿Por qué? Porque el 4 no es un número natural. El 4, el -4, es un número entero. Pero sabemos que es una proposición porque tiene la estructura de sujeto, verbo, complemento, y digamos que se le puede dar ese criterio de verdad. Entonces, en este caso es falsa. Muy bien. A ver, la segunda, James Rodríguez, ¿es una proposición simple o no es una proposición simple? No es una Sí. proposición.
no es, muy bien, no es una proposición simple, ¿sí? No es una proposición simple. ¿Por qué? Porque en efecto solamente es un nombre, ¿cierto? Solamente es un nombre. ¿Y qué implica con eso? Pues que no se le puede dar un criterio de verdad. Jaime Rodríguez. O sea, a Jaime Rodríguez no se le puede dar un criterio de verdad. Es falso o verdadero a la vez. El tutor corrige los aportes subidos al foro. ¿Es una proposición simple o no es una proposición simple? Sí, Sí, es una proposición Es una- simple. Exacto. Y se le puede dar un criterio de verdad, ¿sí? Dependiendo del contexto. Entonces, supongamos que yo corrijo los aportes en el foro. Entonces, quiere decir que es verdad. Listo. Vamos con cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones compuestas. Ahora, un número es par si y solo si. Mire que acá tenemos un conector. Un número es par si y solo si es divisible por 2. ¿Es una proposición simple o es una proposición compuesta? ¿O no es compuesta. ninguna de las dos? Compuesta. Es compuesta. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene Doctor. más de dos Conector. proposiciones. Muy, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear el río. ¿Es compuesta, no es compuesta, es simple? ¿Qué dicen ustedes? Compuesta. Compuesta. Es compuesta, muy bien. Es compuesta, ¿por qué? Porque hasta aquí estamos hablando de una proposición que podemos denominarla como P. Acá hay un conector y me vaya a pasear al río. Es otra proposición, entonces quiere decir que está compuesta por dos proposiciones. Pedro es estudiante de la SBT y de la UNAD. ¿Es simple, compuesta, Simple. no es compuesta? Simple. Simple. Es simple. O sea que en este caso no es compuesta, o sea que no nos sirve. Pero pues sí es simple, ¿no es cierto? Entonces la podríamos pasar por acá. Muy bien, excelente. Bien, resulta, mis estimados estudiantes, que dentro del lenguaje simbólico, ¿cierto? Dentro de la semiótica, de las matemáticas, se le puede dar una connotación a partir, así como a las proposiciones se le pueden dar un nombre en términos simbólicos, a los conectores o lo que nosotros llamamos nexos lógicos, se le puede dar una determinación a partir de un símbolo. ¿Cómo? Pues si por ejemplo estamos hablando de una negación, hay tres formas de representar. O una L acostada, o una virgulilla así como lo que uno le pone a la ñ, ¿cierto? O un guión. Y se puede representar pues de estas tres formas, ¿cierto? Y su significado en el lenguaje es como no P o P es falso, ¿sí? Hay que recordar que la negación es un operador que entra dentro del nexo lógico, ¿sí? Pero como tal, no es que me determine que sea como un conector, simplemente es un operador. La conjunción está determinado por una V, ¿cierto? Pero en este caso, al contrario, y se puede determinar así tal cual en la parte de la expresión, ¿cierto? P, la V así, y Q, y el significado es P y Q. P y Q, ¿cierto? Con tradicionalidad se dice P y Q. Entonces, esa es la conjunción, ¿listo? Para que vayamos un poco guardando esa información. P y Q. La disyunción es una V, ¿cierto? Pero esta vez normal y se denota como PVQ y se dice P o Q en un lenguaje normal. El condicional, ¿cierto? El condicional es una línea direccional, que es P, dirección Q, y se dice en un lenguaje normal, si P, entonces Q. O sea, si sucede P, entonces Q.
Y el bicondicional es una línea bidireccional que es P, bidireccionalidad Q, y lo que representa es si y solo si P, entonces Q. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos determinar, porque pues digamos con regularidad las más denotadas, o sea, lo que más se utiliza dentro de la lógica de los nexos lógicos es y, que es la conjunción, o, que es la disyunción, el entonces, que viene siendo el condicional, y el bicondicional, que es sí y solo sí. Entonces, pero démonos cuenta de que, claro, pues nosotros contamos con una fortuna muy grande, y es que tenemos una serie de, digamos, como sinónimos que nos ayudan a enriquecer el lenguaje natural, ¿cierto? Por ejemplo, dar una expresión un poco más abierta a nuestras ideas. Entonces, si hablamos de la negación, pues si estamos hablando de la negación, que es no, podríamos decir no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. O si estamos hablando de la conjunción, no siempre tenemos que decir y, sino que podemos decir pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar. O si estamos hablando de la disyunción, no solamente vamos a decir o, podríamos decir como excepto que, salvo que, solo que, a menos que, o tal, o también, bueno, como querramos. Si estamos hablando del condicional, no siempre vamos a decir entonces, sino que podemos decir sí, dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que, bien, se ve que, implica, por lo tanto, bueno. Y si estamos hablando del bicondicional, que es sí, solo sí, podríamos decir entonces que sí, solo sí es equivalente que, siempre que, y solo cuando es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es lo mismo que, por lo cual y según lo cual. Digamos, hay varias formas de poder, digamos, determinar en un lenguaje natural los nexos lógicos o conectores lógicos. Bien. Ok, entonces resulta de que, claro, hay aquí algo muy importante, mis estimados estudiantes. Bueno, antes de eso tenemos esto. ¿Cómo podemos nosotros representar, por ejemplo, la relación entre dos proposiciones a partir de un conector? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una proposición que la voy a anotar con P y dice, si la producción es buena, y la proposición Q dice, la rentabilidad será buena para la empresa, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo las dos proposiciones unidas con el conector el condicional, P, cuando yo utilizo el condicional o cualquier conector, la primera proposición se me convierte en el antecedente y la segunda en el consecuente. Si sucede entonces sucede lo otro, ¿cierto? O sucede lo otro y sucede lo otro, dependiendo del conector. Entonces, como estoy utilizando acá un condicional, entonces yo digo, si la producción es buena, entonces, ¿cierto? La rentabilidad será buena para la empresa. ¿Cuál es P? Este. ¿Y cuál es Q? Este. Entonces, ¿dónde está el conector? Acá. Entonces, si P, entonces Q. Si la producción es buena, entonces la rentabilidad será buena para la empresa. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos utilizando las dos proposiciones que están unidas por el conector entonces. Ahora, démonos cuenta del otro ejemplo. P. Pedro es físico puro. Q. Luis es médico. Si yo relaciono, en este caso, por el conector I, que viene siendo la conjunción, ¿cierto? Recordemos eso, no nos vaya a olvidar. Y acá lo podemos devolver. La conjunción es I, la disyunción es O. Entonces, si es I, estaríamos hablando de la conjunción. Entonces, si yo relaciono las dos proposiciones por el conector, ¿cierto? Y entonces yo estoy diciendo, Pedro es físico puro y Luis es médico. Mire que estoy haciendo esa
transposición de las proposiciones a un lenguaje simbólico y luego ya lo convierto en un lenguaje natural seguido, ¿cierto? Porque estas son proposiciones, ¿cierto? Esto es lenguaje simbólico y esto ya es un lenguaje natural. Es importante que distingamos eso. ¿Listo? Más adelante vamos a hacer un ejemplito más amplio. O por ejemplo, si yo tengo la proposición P, ¿cierto? Carlos es arquitecto. Esa es una proposición. Ahora, si yo voy a negar a P, entonces Carlos no es arquitecto. O podríamos decir como, no es cierto que Carlos es arquitecto. Recuerde que no existe una sola forma de poder de decir no, ¿no? Hay varias formas de decir no. Y era lo que les decía ahora poquito. El P y Q son proposiciones. P es el antecedente y Q el consecuente. Bueno, ahora nos vamos a las tablas de verdad. Resulta de que las tablas de verdad es un método para poder, digamos, demostrar de alguna manera la validez de un argumento. Hay varias formas de poder demostrar la validez de un argumento. Digamos que la validez de un argumento es poder decir si ese argumento o es totalmente válido o es totalmente erróneo, pero digamos que existen formas de poder demostrarlos de manera efectiva. Y uno de esos es la tabla de verdad. Pero para poder construir una tabla de verdad se necesitan unos elementos muy interesantes. Y dentro de eso, digamos, hay una fórmula muy interesante de la lógica para poder hacer las tablas de verdad, y es que, digamos, es una fórmula que es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Donde n, ¿cierto? Donde n es el número, ¿cierto? El número de proposiciones. ¿Cómo así, profe? 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. Claro, porque resulta de que partimos del hecho de que una proposición, ¿cierto? Se le puede dar el criterio, o sea, se le puede dar el criterio de verdad, en este caso, o es falso o es verdadero, pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la tabla de la negación, ¿cierto? Mire que solamente tenemos la proposición P. O sea, ¿cuántas proposiciones tenemos ahí? Una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1 es 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a haber dos valores de verdad. Uno verdadero, uno falso. Y si yo voy a negar a P, entonces la negación, ¿cierto? La negación de la verdad es la falsedad. Y la negación de la falsedad es la verdad. Entonces, miremos esa relación directa acá. ¿Sí? O sea, si yo estoy negando la verdad, pues me tiene que dar falso. Y si yo estoy negando la falsedad, me tiene que dar verdadero. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Acá está la descripción. Dice, si la proposición P es verdadera, su negación es falsa. Si la proposición P es falsa, su negación es verdadera. ¿Sí? Pero porque tenemos solamente una proposición. Ahora, ¿qué pasa si son dos proposiciones? ¿Cierto? ¿Qué pasa si son dos proposiciones? Mire que ya tenemos a P y Q. Entonces, volvemos a utilizar acá 2 elevado a la n, pero en este caso es 2 elevado a la ¿qué? A la 2. O sea, es decir, porque son dos proposiciones. Y eso sería 2 por 2. Y eso es igual a ¿qué? A 4. O sea que en este caso estamos hablando de que son 4 valores de verdad. Es decir, que la proposición P, ¿cierto? Que es la primera proposición, va a tener dos valores de verdad y dos valores de falsedad.
Y si comenzamos a, digamos, descomponerlo hasta llegar a su mínimo valor, entonces si acá eran 2, entonces sería un valor de verdad, uno de falsedad, valor de verdad y uno de falsedad. Y miremos el comportamiento de la conjunción P y Q, la tabla de verdad de la conjunción. Solamente me está diciendo, esta tabla, no hay necesidad de aprendernos, digamos, la totalidad de la tabla, sino el comportamiento de la tabla. Solamente es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario es falso. Entonces, mire que acá les traigo un ejemplo. El número 6 es menor al número 17. ¿Esa proposición es falsa o es verdadera? ¿Qué dicen ustedes? Verdadera. 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 Listo, muy bien, verdadera. Y el número 17 es menor que el 24. Verdadero. Verdadera. ¿Sí? Verdadera. Verdadera. Si ambas son verdaderas, ¿qué pasa? Según la tabla. Si ambas proposiciones son verdaderas, ¿qué pasa? ¿La conjunción es falsa? Verdadera. No, es Verdadera. Es verdadera. verdadera. Es verdadera. Mire, digamos que en este caso, donde la primera hubiese sido verdadera y la segunda falsa, es falsa. Si la primera hubiese sido falsa y la segunda verdadera, es falsa. O si ambas hubiesen sido falsas, la conclusión es falsa. Pero en este caso, ambas proposiciones son verdaderas. Y en efecto, pues obviamente, en este caso, su resultado o conclusión es que verdadero, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la disyunción. La disyunción, en este caso, pues lo contrario a la conjunción, solamente es falso cuando ambas son falsas. De lo contrario, todo es verdadero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que María es una deportista y también estudia. Entonces, María practica deporte, entonces decimos que es verdadero. Y estudia y decimos que es verdadero. Si ambas son verdaderas, entonces la conclusión entre las dos proposiciones es que verdadera. 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 Muy bien. Exacto, muy bien. Ahora vámonos con el condicional. Miremos el comportamiento de esta tabla de verdad. Solamente es falsa cuando yo parto de una verdad y llego a una falsedad. Cuando parto de una verdad y llego a una falsedad. Porque no tiene lógica, ¿no? O sea, no es lógico pensar que si yo estoy haciendo un raciocinio donde yo digo algo que es verdadero y la conclusión sea falsa, pues no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, para el condicional, además de que sabemos que P es el antecedente, o sea, si sucede el antecedente, en consecuencia sucede lo otro. Entonces, miren lo que pasa acá. Si 1 más 1 es igual a 2, P y Q. Si 1 más 1 es igual a 2, ¿es verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, viene siendo el conector, ¿verdad? Ahora, 2 más 2 es mayor que 6. Perdón, 2 más 3 es igual a 6. ¿Es mayor que 6, perdón? Falso. 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 Entonces, la conclusión de eso, ¿qué es? Falsa. Falso. 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 Claro. Falso. Es falso. Porque acá me lo está diciendo, mira. Si la primera es falsa, perdón, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, su conclusión es falsa. ¿Sí? Conclusión es falsa.
Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, miremos el condicional, El comportamiento de la tabla básicamente me dice es como, solamente es verdadero o cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, de lo contrario todo es falso. Solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, de lo contrario todo es falso. Entonces yo digo, 1 más 1 es igual a 3. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Falso. 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 Muy bien. El sí, solo sí, viene siendo el conector. 3 más 7 es menor que 15. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. El 10, o sea, 3 más 7 es 10. Es menor que 15. ¿Listo? Entonces es verdadero. Si yo tengo falso, sí, solo sí, verdadero, entonces Falso. Falso. la Sería conclusión falso. es Es falso. es Falso. falso. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Digamos que si hemos entendido esto que les he explicado ahorita en ese momento, se les va a hacer muy fácil hacer el desarrollo de los primeros 2 ejercicios que radican en el funcionamiento del uso de las tablas de verdad. Listo. Ok, entonces, ¿cómo construir una tabla de verdad un poco más compleja? Vamos a ver. Bueno, lo que les decía, ¿no? La tabla de verdad es un método que se utiliza para poder dar, digamos, de alguna manera una conclusión a un argumento que, por supuesto, esté construido y se le puede dar ese criterio de validez en el marco de un razonamiento deductivo. Aquí era lo que les decía, ¿no? Entonces, si tengo una proposición, entonces voy a tener 2 criterios de verdad, uno falso y uno verdadero. Si tengo 2, pues entonces voy a tener 2 verdaderos, 2 falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Si tengo 3 proposiciones, entonces voy a tener 8 filas. Entonces sería 4 verdaderas, 4 falsas, y así en su defecto, entonces si eran 4 acá va a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta completar, pues, en este caso, el número de proposiciones determinadas por el número de filas. ¿Sí? Es importante eso. Siempre comenzamos con mitad y mitad hasta llegar hasta el número total de filas. ¿Sí? ¿Qué pasaría donde hubiesen 4 proposiciones? ¿Con cuántas comenzamos? ¿Quién me dice? 2 verdaderas y 2 falsas. No, porque estamos hablando de n igual a 4. 2 elevado a la 4. Profe, sería con 16, ¿no? Eso. Sería 16. ¿Cierto? 16. Entonces serían 8 y 8. O sea, comenzaríamos con 8 verdaderas, 8 falsas. Después 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas. Y así en su efecto hasta convertir, digamos, la tabla de PQRS, digamos. Muy bien, excelente. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos determinar aquí, por ejemplo, en este primer argumento, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Quién me dice? Hay 3, profe. Hay 3 proposiciones. Muy bien. O sea que ¿cuántas filas hay? Hay 8 filas, ¿no? Hay 8 filas porque son 3 proposiciones. Ahora, en ese segundo argumento, ¿cuántas proposiciones hay? Ahí hay 4. ¿4? Ah, profe, hay 3 porque Q se repite, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cuántas son?
3. ¿Quién? Son 3 para ti. ¿Y para los demás cuántos son? 4. 4. Ah, Cuatro. no, profe, 2. ¿Cuántas son? 2. 2. 4. Son 2 proposiciones nomás. ¿Sí? Son 2 proposiciones nomás. Lo que pasa es que, o sea, la negación de la proposición, pues no me cambia la proposición, es la misma proposición, simplemente que la niega, pero es la misma proposición inicial. ¿Sí? Entonces, si son 2 proposiciones, serían 4 filas. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, en esta, 3. Ahí hay 2. Dos Ah. proposiciones. Dos. Dos porque Q se repite. Hay 2 exacto, proposiciones. exacto, hay 2 proposiciones. Y en la última, 3. 3 Tres. proposiciones. 3 proposiciones. 3 proposiciones. Listo. O sea, 8 filas. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, voy a hacerle unas recomendaciones aquí para el momento de poder abordar el desarrollo de una tabla. Primero, lo primero que hay que hacer es identificar el número de proposiciones simples, que eso es lo que acabamos de hacer. Tenemos un argumento de este tipo y entonces nosotros, bueno, ¿cuántas proposiciones hay? 2, 3, 4, 5 proposiciones, listo. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, reemplazamos la fórmula para saber cuántas filas, digamos, de cuántas filas me va a quedar la tabla de verdad. Luego, siempre vamos a comenzar por las proposiciones simples, positivas. Luego, después hacemos las negativas. Luego ubicamos los signos de agrupación y como los signos de agrupación tienen una jerarquía, entonces también, digamos, así como lo hacíamos en aritmética básica, ¿cierto? Que primero eran los paréntesis, después los corchetes y después las llaves. Aquí también es igual. Entonces comenzamos con los paréntesis más pequeños, después los más grandecitos y después ya lo final. Entonces siempre de adentro hacia afuera. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es utilizar las tablas y los conectores lógicos, por supuesto, ¿cierto? Entonces la disyunción, la conjunción, el bicondicional, el condicional, ¿cierto? Y luego entonces hacer la conclusión de la tabla. ¿Listo? Que ahorita les voy a decir qué pasaría si la conclusión da toda verdadera, cómo se llama esa tabla, si da entre verdades y falsedades, cómo se llama, si es si es toda falsa, cómo se llama. Bueno, vamos a ver. Ok, entonces, digamos que aquí, pues, al igual que el álgebra, también tenemos una jerarquía, ¿no? Entonces, paréntesis, ¿cierto? Corchetes, llaves, luego las negaciones, bueno, en fin, siempre va a haber, digamos, una jerarquía frente al desarrollo de las operaciones y en ese caso, digamos, lo relacionado con el desarrollo del argumento lógico que está dado como algo simbólico dentro de la lógica proposicional. Bien, bueno, muchachos, quiero digamos, ponerle o traer a colación aquí, digamos, que este viene siendo el primer ejercicio que ustedes van a hacer, ¿sí? ¿Cómo se llama ese ejercicio? Proposiciones y tablas de verdad. ¿En qué consiste? Pues resulta que, digamos, digamos que yo escogí la letra A, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, ahorita que apenas terminemos este CIPA, ustedes van a ir allá al foro y van a poner allá en el foro, como les dije, cordial saludo, la letra que voy a trabajar va a ser la letra A o la B o la C, cualquiera. Entonces, del ejercicio 1, digamos que se va a trabajar la letra A, un compañero, cualquiera. Entonces, me van a dar 3 proposiciones, mire. P, Q, R.
¿cierto? Y me van a dar un argumento lógico simbólico. En ese caso es P y Q, entonces negación de Q o R, ¿cierto? Y entonces yo tan pronto ya escoja mi ejercicio, o sea, si yo ya escogí la A, entonces yo no tengo que ponerle cuidado a estos, al B, al C, ni al D, ni al E. Ya eso realmente se lo tengo que dejar a mis compañeros. Yo solamente me voy a preocupar por el ejercicio que yo escogí. Entonces el A, entonces si yo voy a desarrollar el A, voy a desarrollar el A del primero, el A del segundo, el A del tercero, ¿listo? Y el A del cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto, con 4 ejercicios de esta guía por estudiante. Pero son 5 letras, es decir, son 5 estudiantes que van a desarrollar esta guía. Entonces, pero pues quiero que entiendan algo. Ustedes no van a entregar nada en grupo. Simplemente que, obviamente, yo, por ejemplo, el estudiante Ernesto Araujo, me voy a encargar de hacer el ejercicio A. Y yo individualmente voy a hacer el ejercicio A en mi PC, en mi Word, en mi guía, bueno, ¿cierto? En mi formato, ¿cierto? Ahí yo ya les anexé también, digamos, ese formato de presentación. Entonces yo individualmente voy a hacer en mi trabajo individual, ¿listo? Para que no se confundan y que, profe, es que mi compañero no ha puesto los aportes. No, usted preocúpese por desarrollar su ejercicio, hace los aportes en el foro, porque los aportes en el foro son fundamentales. Eso también les da puntos dentro de la rúbrica de evaluación. ¿Listo? Entonces, ya después de haber escogido el ejercicio, entonces vengo acá y leo los criterios, lo que me pide la guía. Entonces me dice, escribir las proposiciones compuestas del lenguaje simbólico en el lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Que este lenguaje, estas proposiciones, con relación a este lenguaje simbólico, tengo que pasarlo a un lenguaje natural. Entonces, tengo que reemplazarlo para que me quede en un solo, como en un solo párrafo. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio en relación a eso. Ya luego después, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Entonces, también vamos a construir una tabla de verdad con relación a este argumento que está acá, ¿cierto? Y luego decir si es una tautología, si es una contingencia o una contradicción. Luego vamos a demostrar si efectivamente lo que hemos hecho manualmente a partir del simulador de la UNAD, ¿cierto? Si esa tabla manual me ha quedado bien hecha. Y luego, pilas con este último criterio. Realizar un video máximo de 5 minutos, pilas pues acá, donde tenga las siguientes recomendaciones. El estudiante hace su presentación básica en inglés. Pilas, el nombre, la edad, ciudad donde vive, el programa que estudia, ¿cierto? Y explica de forma detallada cómo realizó el ejercicio de su letra escogida en español. ¿Ok? En español. O sea, no es que vayan a tener que explicar todo el ejercicio, ¿cierto? En inglés, no. Es solamente la presentación. Es solamente la presentación. El resto lo hacen en español. 2. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y sin ningún filtro. Luego explica en pantalla compartida cómo realizó el ejercicio. O sea, pues si ya está resuelto, entonces usted lo que hace es explicar cómo lo resolvió. ¿Listo? Porque recuerde que son apenas 5 minutos. Y luego, para la realización del video, debe usar la cámara de un celular o la cámara de la computadora o otro que se le facilite. También puede utilizar, por ejemplo, esta herramienta Teams que le sirve. Y si ustedes son habilidosos para lo del tema de las TIC, pues cualquier plataforma donde ustedes puedan hacer videos geniales, donde, digamos, de alguna manera
se evidencie que ustedes han hecho ese trabajo de apropiarse del contenido de ese ejercicio número 1, como es el de las proposiciones y tablas de verdad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en relación a ese ejercicio, para que ustedes más o menos entiendan. ¿Listo? Resulta de que nos dan 3 proposiciones, como estas, ¿cierto? Y luego nos dan un lenguaje simbólico. Entonces, lo que hay que hacer ahí, lo primero que nos dicen es pasar ese lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Entonces, comenzamos. Ah, bueno. Si el América clasifica a la Libertadores, entonces jugará más partidos o podrá mostrar más a sus jugadores. Entonces, comenzamos. Estas son las proposiciones según lo que nos manifiestan, porque es PQR, ¿cierto? Donde esta es P, ¿cierto? Esta es Q y esta es R. Ahora, estos son los conectores. Este es el entonces y este es O. ¿Ok? Ahora, comenzamos pues a evidenciar que los conectores y las proposiciones ya están definidas acá. Luego, posteriormente, entonces, recordemos, utilizamos ¿qué? La fórmula. ¿Y como son cuántas proposiciones? 3. 3. Entonces, son 8 filas. ¿Cierto? Muy bien, 8 filas. Entonces, ahora sí. Ok, entonces, quiero que comprendamos algo. Ya sabemos que son 8 filas, entonces van a haber 4 verdades y 4 falsedades. Pero ¿cómo sabemos el número de columnas? Entonces, si yo sé que es, póngale cuidado, si yo sé que es P, entonces Q o R, entonces, póngale cuidado. 1. Entonces digo, la columna 1 es P, la columna 2 es Q, ¿cierto? La columna 3 es R. Después comienzo con los paréntesis, ¿cierto? La columna 4 es Q o R. Y la columna 5 viene siendo P, entonces Q o R. Pilas, porque por definición P, entonces Q o R es diferente a decir Q o R, entonces P. Es totalmente diferente, muchachos. Entonces, mire que de esa forma sacamos las columnas, ¿listo? Entonces comenzamos a hacer las tablas. Entonces ya sabemos que son 8 filas, 5 columnas. Entonces, acá lo que hacemos es, bien. Entonces comenzamos, 4 verdades, 4 falsedades. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, 4 verdades, 4 falsedades. Después, 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Después, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Listo. Luego, ¿cuál es este conector? El O, ¿cierto? ¿Qué es qué? La disyunción. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la disyunción? Solamente es falso cuando ambas son ¿qué? Cuando, Son o falsas. sea, Cuando digamos, ambas son falsas. Ahora, ¿cuáles son las proposiciones? ¿Cuáles son las proposiciones que estamos relacionando? pues ahí son verdaderas, ¿no, profe? Digamos Q Sí, y R. Q y R. Muy Entonces, bien. la primera sería Q y R, entonces sería verdadero. Listo. La La siguiente. siguiente, verdadero. La siguiente, verdadero. Sí. La siguiente, falsa. La siguiente, verdadero. La siguiente, verdadero. Verdadero y falso. Listo, muy bien. Después, ¿qué tenemos?
Comienzan a hacerlo de P, entonces Q y R, ¿sí? O Ajá. R. Entonces, P, que es esta, ¿cierto? Y esta. Sí. Y comenzamos a Entonces, relacionar. ahí sería verdadero la primera. Solamente, miremos dónde es falsa. Recuerde que la falsedad me dice que solamente es falso, ¿cierto? Donde yo parto de una verdad y llego a una falsedad. De lo contrario, todo es ¿qué? Verdadero. Verdadero. Entonces, todo es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que solamente en esta parte fue falsa. De lo contrario, todo es ¿qué? Verdadero. Verdadero. Listo. Y hemos construido entonces la tabla manualmente. Eso se llama construir la tabla manualmente. ¿Ok? Entonces, luego les voy a mostrar cómo hacer la tabla en el simulador de la UNAM. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí, buscamos simulador. O sea que básicamente la guía, ahí se le agrega el pantallazo, ¿cierto? Exacto. Yo lo tenía abierto por acá. Acá lo tengo abierto. A ver, vamos a volvernos pues. Entonces, con regularidad les sale así, ¿listo? Entonces yo voy a ponerlo acá, a ver, aquí es. Se agrega solamente del pantallazo. Entonces venimos acá y el argumento me dice que es lo siguiente. Es P entonces Q o R. Entonces yo digo P, entonces tengo que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? Abro paréntesis, Q o R. Cierro paréntesis y le doy generar tabla. Bueno, al parecer creo que generó un error acá. No sé por qué. Vamos a ver, nuevamente. Vamos a ver. Generar acá, nuevamente P, entonces QR. P, entonces, entre paréntesis, Q o R. Cerramos. Ahí está. Entonces, nosotros cogemos, tomamos pantallazo, verificamos que lo que hayamos hecho manualmente, ¿cierto? Que lo que hayamos hecho manualmente coincida con el simulador y entonces decimos, wow, me quedó súper bien. ¿Listo? No hay problema, puedo seguir avanzando. Entonces, ya cuando tenga esto, ¿qué quiere decir? Estoy listo o lista para poder hacer el video. ¿Listo? Para poder hacer el video. Entonces, claro, pues como tengo que dar una conclusión de la tabla, ¿cierto? Como tengo que dar una conclusión de la tabla, entonces tengo que decir si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Entonces, es una tautología cuando todos los valores de verdad del argumento son totalmente verdaderos. O sea, la conclusión como tal. Es una contradicción cuando todos los valores de verdad son totalmente falsos. O es una contingencia cuando los valores de verdad o los valores de la tabla de verdad son entre verdaderos y falsos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa información, ¿qué podemos decir de esta tabla? ¿Que es una qué? Es contingencia. Esto. Una contingencia. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos con el punto número 2. A ver, el punto número 2, claro, como yo escogí la letra A en el punto número 1, pues voy a seguir trabajando la letra A en el punto número 2, porque así me toca, porque yo escogí la letra A. Entonces,
Luego, aquí lo que me dice es, vea que acá me dan al contrario, porque aquí yo ya no tengo que construir el lenguaje natural, sino que me dan el lenguaje natural y yo tengo que devolverme, tengo que llevarlo al lenguaje simbólico. Entonces, miren lo que me dicen los criterios. Dice, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento, luego identificar los conectores que intervienen en el argumento, construir el lenguaje simbólico y determinar si el argumento es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Con qué? Por medio del simulador. No se tienen que poner a construir la tabla manual, sino por medio del simulador. ¿Listo? Entonces, miremos este ejemplo. Si Daniel entra a ajedrez, si Daniel entra en ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional, entonces Daniel recibirá posiblemente un trofeo de las grandes ligas. Hay que tener mucho cuidado con los puntos y coma y con los puntos donde terminan las ideas. ¿Listo? Sí, solo sí. Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel recibirá posiblemente un trofeo de las grandes ligas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a identificar las proposiciones, ¿cierto? Entonces comenzamos. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Entonces comenzamos, bueno, ahí están, ¿cierto? Comenzamos a sombrearlo con un color totalmente diferente para poder, digamos, distinguir las unas de las otras. Luego, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Entonces tenemos este y tenemos estas también. Entonces tenemos dos proposiciones también dentro del argumento. Luego, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Entonces, Daniel recibirá posiblemente el torneo de las grandes ligas. En este caso, hemos identificado el lenguaje, en este caso, bueno, no el simbólico, sino las proposiciones que componen el argumento lógico en un lenguaje natural. ¿Listo? Y entonces, digamos, ya después de eso, vamos a tratar de construir esto que ya está acá, ¿cierto? Esto. Si nos fijamos, mira lo que dice. P entonces Q. Pero sabemos que P es Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Y Q es Daniel Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Entonces, mire lo que sucede acá. Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces, mire que acá está el conector, entonces, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Punto y coma. Y cuando se termina como una idea, la relación entre una premisa, porque eso es una premisa, mira que acá hay una premisa, las premisas, pónganle cuidado, las premisas están relacionadas por más de una proposición. Entonces, el argumento está constituido por muchas premisas. Y en este caso, las premisas que están definidas en este argumento son dos, que es P entonces Q y es Q entonces R. La conclusión es P entonces R. ¿Listo? Y entonces el argumento simbólico quedaría de esta manera. P entonces Q y Q entonces R, sí y solo sí, P entonces R. ¿Por qué? Porque Q viene siendo como Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Sí y solo sí, como es este, ¿cierto? Sí y solo sí, Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces, ¿cierto? Daniel recibirá posiblemente el torneo de la Grandes Ligas. Entonces, mire que acá nos damos cuenta que hemos hecho esa transposición, ¿no? Hemos evidenciado un lenguaje natural, ¿cierto? Hemos evidenciado el lenguaje natural, luego hemos sacado las proposiciones, entonces digamos que el paso uno es identificar las proposiciones, determinarlas, paso 2, ¿cierto? Y luego ya construir, digamos, en sí, el lenguaje simbólico, ¿sí? Paso 3. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. Esto, digamos,
Bueno, ¿en qué momento? Porque es que ahí toca poner cuidado siempre en las comas, los puntos, los punticomas, o sea, en qué, para poder colocar los paréntesis, los corchetes y eso, o sea, yo tengo una duda, ¿en qué momento va a ir el corchete? O sea, ¿cómo es el tips ahí para uno identificar bien? Vean, los puntos, ¿cierto? Los puntos y los puntos y coma es cuando termina una idea. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia entre el punto y coma y el punto final. Bueno, el punto donde termina la idea. Mira el punto y coma donde está. Lo estás viendo, ¿no? Entonces dice así. Sí, señor. Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Punto y coma. ¿Ve? ¿Qué quiere Sí. decir? Que se terminó esa idea ahí, pero que sigue dentro del mismo argumento. ¿Ve? Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional, entonces Daniel recibirá posiblemente un torneo de las Grandes Ligas. Punto. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que pasa es que entre esta, acá, y entre esta y esta, hay una conexión entre dos proposiciones, pero que hacen parte del mismo argumento con la premisa anterior, y con esa termina la idea del argumento inicial. Porque acá hay un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí, digamos, con regularidad sería más que un paréntesis, acá sería un corchete. Mira. Ah, ok. O sea, siempre donde se termina una idea, ¿sí? Exacto. O sea, clave. Sí, porque recuerden que para que se pueda dar una conclusión debe haber un argumento. Ah, bueno, ¿Sí? profe, era eso. Muchas gracias. Sí, ya la entendí. Ok, perfecto. Bien. Y digamos que, ¿qué es lo que le pide el ejercicio? Pues identificar los conectores. ¿Qué conectores habían allí? La conjunción, el condicional y el bicondicional. ¿Cuál es el argumento? Este es el argumento simbólico y esta es la tabla de verdad, el simulador. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, muchachos. Digamos que vamos a dejar por hoy ahí. Con regularidad yo siempre suelo demorar los IPAs máximo 50 minutos, una hora, pero pues digamos que hay veces que se pasan un poquito, pero es que, digamos, lo hago con la intención de no aburrirlos, pero pues si dentro del ejercicio surgen dudas, pues hay que solventarlas, ¿no? Precisamente para eso es este ejercicio. Beatriz. Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Escoger la letra es solo entre los 5 participantes que tenemos en nuestra plataforma, ¿verdad? Exacto. Son 5 letras. A, B, C, D y E. Listo, profe, gracias. Era eso. Bueno, listo, Beatriz, con gusto. Muchachos, no se les olvide entrar a la plataforma, poner la letra y aprovechar y firmar asistencia, porque la asistencia se firma en campus. ¿Listo? Bueno. O sea, ¿la asistencia está en el foro general? No. En el entorno inicial del campus, donde están los cursos, donde tú le diste inscribirte al CIPAS, ahí le sale para confirmar asistencia. ¿Listo, Julie? Vale, muchas gracias. Bueno. Vale, chicos, cuídense mucho, que tengan un excelente resto de tarde y estamos hablando. La próxima semana nos estaremos viendo el lunes. ¿Listo? Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao, chao. Muchas gracias.